El algoritmo de búsqueda secuencial, como su nombre lo indica, nos permite buscar uno por uno, secuencialmente, valor por valor de nuestra lista o conjunto de elementos, el elemento buscado, el valor buscado. Entonces podemos pensar que al buscar secuencialmente, lo que hacemos es tomar el primer elemento de la lista, del array o del conjunto de elementos que tengamos y compararlo con nuestro elemento buscado. Si es igual, ya está. Terminamos de buscar y devolvemos la posición en la que se encuentra. Si no es igual, avanzamos uno por uno todos los elementos de nuestra lista. Ahora, puede darse el caso en la que nuestro elemento buscado o valor buscado no se encuentre en la lista de objetos o en la lista de elementos. Con lo cual deberemos, o sería bueno, devolver -1 o algún valor que nos permita identificar que no pudimos encontrar el elemento que estábamos buscando. Veamos un ejemplo sencillo para comprender mejor esto. Supongamos que tenemos una lista de números cualesquiera desordenados. Lo que tenemos que hacer para resolver este problema es recorrer secuencialmente en la lista buscada utilizando un ciclo de repetición for. Te recomiendo para esta unidad que si no tenés claro el ciclo de repetición for o para, vayas a repasarlo en la unidad correspondiente. Entonces declaramos nuestra lista de números enteros, vamos a poner lista espacio lista de números igual, y asignaremos los números a esta lista 7, 9, 13, 22, 19, 3 y 42, exactamente en ese orden. Recordá que para asignar números a una lista o elementos a una lista debemos utilizar el comando o la función colocar, ¿sí? Con el elemento que queremos colocar y el nombre de la lista. Bueno, ahora vamos a analizar el subalgoritmo o la subrutina que nos permite buscar secuencialmente en una lista un determinado valor o un ítem. En este caso el ítem será un entero, ya que nuestra lista contiene números enteros. Le ponemos de nombre búsqueda secuencial y recibe como primer parámetro esta subrutina o subalgoritmo una lista y como segundo parámetro, o sea después de la coma, un entero que es nuestro número buscado. Entonces declaramos dentro de nuestro subalgoritmo la variable entera n y para inicializarla ponemos la longitud de la lista de números que estamos recibiendo por parámetros. En este caso serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, o sea que longitud de L nos devolverá el número 7. Y también creamos una variable que es clave, que se llama, o la llamamos pos, de posición, es una abreviatura simplemente, podés llamarla como quieras, entero pos, y lo inicializamos, es decir, le asignamos el primer valor como -1. Es importante que inicialices esta variable con un valor negativo o similar, ya que nos servirá para entender que no encontramos el elemento buscado en la lista. Después, también, más que nada para practicar nosotros en este ejercicio, declaramos una variable booleana que puede contener verdadero o falso, con el nombre se encontró y le inicializamos en falso, porque hasta ahora no recorrimos la lista que nos pasaron y tampoco sabemos si pudimos encontrar el número que están buscando en nuestra lista. Por lo tanto, tiene sentido que se encontró sea inicializada en falso y que pos sea inicializada en -1, posición que no existe dentro de una lista, ya que, como recordamos, las listas comienzan en 0. Los índices de las listas comienzan en 0. Luego tenemos un paso bastante importante, pero muy sencillo, que es hacer el ciclo de repetición for o para. En nuestro ciclo de repetición for o para, inicializamos la primera variable, la variable del for en 0, es un entero, y lo ejecutaremos mientras que i sea menor o igual a el tamaño de la lista, es decir, n, la variable n, -1. Y hacemos i++, o sea, incrementamos en 1 el valor de i cada vez que busquemos un número y comprobemos si está o no está en la lista. Entonces, dentro del for o del para, vamos a tener un if, que es lo último que haremos antes de salir del for.
En este if, la pregunta condición que nos haremos es si el elemento de índice y latina de nuestra lista, o sea, en primer caso 0, en la segunda vuelta 1, en la tercera vuelta el 2, etc., es exactamente igual al número buscado que nos pasan por parámetro en nuestro subalgoritmo. Si esto es verdad, ¿qué pasó? Encontramos el número buscado, por lo tanto, pos será igual a i, es decir, la posición en la que estamos comparando dentro del if, y pondremos la variable booleana se encontró en verdadero, en true. Y termina el if. Ahora volvemos a repetir el for tantas veces sea necesario o hasta que lleguemos al último elemento de la lista en la que estamos buscando. Si nunca se cumplió que lista sub i fue igual al número buscado, o sea, es exactamente igual al número que estamos buscando, entonces la variable booleana se encontró quedará en falso y la variable pos quedará -1. Finalmente, las funciones, como recordarás, solo pueden retornar un tipo de dato. Y en este caso nuestro tipo de dato es un entero, o el que estamos declarando que retornamos, por lo cual solo retornaremos pos y la variable se encontró nos sirve para saber nosotros mismos si encontramos o no este algoritmo y para analizar mejor la funcionalidad de la búsqueda. Pensemos en otro ejemplo un poco más concreto quizás. Supongamos que de una lista de facturas o de un listado de facturas que tenemos necesitamos encontrar la factura del señor Juan Pérez. Por lo tanto, podemos crear una subrutina, un subalgoritmo que nos permita buscar, dado un listado de facturas o una lista de facturas y dada una factura, nos permita buscar o encontrar esa factura que nos pasan, en este caso la de Juan Pérez, en la lista que nos pasan, en este caso una lista de facturas. Entonces, declararemos, igual que lo hicimos anteriormente, un entero n, que será la longitud de la lista que nos pasan, de la lista de facturas que nos están pasando, es decir, no lo sabemos, por eso ponemos longitud y entre paréntesis el nombre de la lista, lista de facturas. Luego también necesitamos declarar un entero pos, inicializarlo en -1, ya que en principio no sabemos si va a estar la factura de Juan en ese listado de facturas. Por lo tanto, suponemos que no está, para empezar, y inicializar nuestra variable pos con un valor y la inicializamos con -1. Y por último, ponemos una variable booleana que sea, por ejemplo, se encontró y la inicializamos también en falso porque no sabemos si se encontrará o no en esa lista de facturas la factura de nuestro querido Juan Pérez. Por lo tanto, después inicializamos el for con un entero i, empezando valiendo en 0. La condición de corte será i menor a n, n es la longitud de la factura, y incrementamos de a 1 cada vez que el for da una vuelta con i++. ¿Por qué? Porque queremos secuencialmente, uno por uno, ver los valores de la lista y detectar si la factura de Juan está ahí o no. Dentro del for nos hacemos la pregunta, if, si, la condición de este if será si la factura de Juan es exactamente exactamente igual a lista de facturas, corchete y latina, cierro corchete. ¿Qué me está dando esto? Dentro del listado de facturas, quiero la factura que está en la posición y latina, es decir, cada posición del for que irá recorriendo desde la 0 hasta la n-1, es decir, desde la primera hasta la última posición de la lista de facturas, yo iré comprobando y controlando cada elemento de la lista hasta encontrarlo a Juan. Si ese if nunca fue verdadero, es decir, nunca encontré la factura de Juan, nunca modificaré mis variables previamente inicializadas pos y se encontró. Con lo cual, al fin del for y al fin del ciclo y al fin del algoritmo, podré retornar tanto la variable booleana se encontró, que en este caso valdrá falsa, o la variable entera pos, que en este caso, si no la encontré, valdrá -1. Ahora bien, si la encontré, es decir, dentro del if, dentro de mi si, la condición se cumplió, o sea, la lista de facturas, alguna de esas facturas, algún elemento de esa lista de esas facturas, contiene la factura de Juan, entonces deberé guardarme la posición en la variable pos, le asigno, la igualo a i latina, que es la posición donde estoy parado en el ciclo for.
Y además, la variable booleana se encontró, deberé ponerla en verdadero. Entonces, vemos acá que si no importa, tenemos un listado de facturas, un listado de números, un listado de textos, un listado de lo que se te ocurra, o un array puede ser también, un vector, podemos buscar en ese vector, en ese listado, un dato, un valor buscado determinado y ver si se encuentra o no allí. Esta es la búsqueda secuencial, es ir paso a paso controlando elemento por elemento si alguno de ellos es igual al valor buscado y devolver la posición en la que se encuentra o devolver un verdadero o falso, que es si lo encontramos o no. Era sencillo, ¿no? Me gustaría que veamos otros algoritmos de búsqueda y sigamos profundizando en este tema.